Bienvenido a Programación Pointer. En este video veremos los diferentes tipos de datos que existen en el lenguaje C++. Es importante conocer estos tipos de datos ya que los vamos a estar utilizando durante todos los códigos, ya que por ejemplo en una calculadora estamos ingresando datos numéricos. Y es lo mismo dentro de los programas en C++. Ahora, para almacenar estos tipos de datos seguiríamos la siguiente sintaxis, donde al principio pondríamos el tipo de dato que estamos almacenando, después asignaríamos un espacio en la memoria y lo vamos a llamar nombre de variable, y si es necesario asignaríamos un valor inicial a esa variable. Por ejemplo, aquí estamos asignando un dato de tipo entero y el espacio de memoria que le estamos llamando variable se llama entero variable. En este otro ejemplo podemos ver que estamos asignando otro tipo de dato entero con un nombre de variable entero variable 2 y estamos dando un valor inicial, en este caso el valor inicial de 10. Por otro lado, en un mismo tipo de dato podemos asignar la cantidad que queramos de variables siempre y cuando las separemos con coma. Hay que tener en cuenta que en nuestra asignación de variables de datos siempre hay que poner un punto y coma al final. Ahora, nosotros contamos con diferentes tipos de datos. El primero serían los tipos de datos enteros. Los enteros son todo número que no contiene decimales y contamos con tres tipos de datos: short, int y long. La diferencia entre los tres son los rangos que manejan. En este caso, los tipos short van del rango menos 32.768 al 32.767. El int podemos ver que llega a los millones y el long llega a unos números bastante grandes. Ahora la pregunta es, ¿cuándo usamos cada uno? Bueno, lo común es siempre usar int porque tenemos un número bastante amplio de rango de números para utilizar, pero hay veces que necesitamos más de ese rango y procederíamos a usar long. Short no se llega a utilizar mucho ya que su rango es muy chiquito, pero podríamos usarlo para incrementos o tareas sencillas que no requieran de un rango tan amplio. Pero vuelvo a mencionar, lo más común es usar int. El segundo tipo de dato son los reales, que también se le pueden llamar decimales o flotantes. Este tipo de datos son aquellos que tengan punto decimal y se dividen en tres como los enteros. En este caso sería float, double y long double. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En el rango y en este caso la precisión que tienen los decimales. Si necesitamos un cálculo muy preciso, como por ejemplo el volumen de un cilindro, estaríamos buscando pues una gran precisión, así que en este caso usaríamos entre double o long double. Damos una conversión rápida y no nos importa mucho la precisión entre los decimales, terminaríamos utilizando float. Lo más común en estos tipos de datos es usar float o double, dependiendo de qué tan preciso queramos nuestro cálculo. El siguiente tipo de datos son los caracteres. Como su nombre lo dice, pues es un carácter o una letra, pero solo uno. Si tenemos más de uno, en este caso 2, 3, se convertiría en una cadena, los cuales podemos asignarle un valor, en este caso una letra o un carácter, como podemos observar. En este caso sería la letra S o la Y mayúscula, siempre y cuando tenga comilla simple. Incluso podríamos asignar caracteres mediante el código ASCII. En este caso el 115 representa la S. Ponemos nuestro cursor aquí en nuestra asignación, podemos ver que es el 115 y el 89 es la Y. Las cadenas son un conjunto de caracteres, en este caso en nuestro idioma serían las palabras, los cuales se asignan como los caracteres, pero en este caso estamos viendo que tenemos unos corchetes y con esto podríamos asignar nuestra palabra o oración. Este tema de cadenas lo vamos a ver más adelante. Incluso mediante la librería string podríamos asignar igual cadenas como strings. Este tema igual lo veremos más adelante. Por último, el último tipo de dato que tenemos son los booleanos. Básicamente los booleanos solo manejan falso y verdadero, pero hay que destacar que si nosotros estamos asignando, por ejemplo, un falso, significa que estamos asignando 0. Entonces estamos diciendo que B2 es igual a 0. Si estamos asignando un verdadero, en este caso true, B3 es igual a 1. En el siguiente video vamos a ver cómo ingresar estos tipos de datos y cómo extraerlos mediante entradas y salida de datos.